El Evangelio de este domingo, en el que celebramos la fiesta del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, la fiesta del Corpus Christi, propone uno de los episodios que han sido objeto de mayor interés por parte de los evangelistas, incluso Lucas lo mismo. Es el episodio en el que Jesús sacia la multitud de la gente con los 5 panes y los 2 peces que tienen los discípulos. Y es importante porque este episodio, si se comprende en toda su profundidad, sirve para que la comunidad lleve adelante la misma obra de Jesús que Jesús ha iniciado, que es la construcción del reino. Y de hecho, de esto está hablando Jesús a la gente cuando el evangelista introduce el episodio del que estamos tratando. Jesús está proponiendo el mensaje del reinado de Dios. La gente se siente atraída, entusiasmada, porque experimenta sobre su persona los efectos positivos de tal mensaje. Dice el evangelista que la gente iba curando a medida que escuchaba esta palabra de Jesús. Esto quiere decir que Jesús, anunciando el reinado de Dios, no ha propuesto una doctrina o ha hablado con teorías o cosas abstractas, sino que Jesús ha dado a conocer un estilo de vida, una propuesta de vida que permita a las personas de poder crecer y madurar y expresar y llevar adelante todo lo bueno que tienen dentro de sí mismas. Este es el reinado de Dios. Es un reinado que promueve la vida y la dignidad de la gente. Y de hecho, el evangelista, para explicar de qué manera el reinado se construye y se tiene que construir en la tierra, presenta el episodio de los panes y de los peces. La multitud está alrededor de Jesús e intervienen los discípulos, caída la tarde, para que Jesús los despida, para que la gente se marche a las aldeas y a los pueblos de los alrededores para que busquen comida o alojamiento. Ellos se encuentran sin ningún tipo de, podemos decir, de responsabilidad, no sienten alguna responsabilidad o algún interés hacia lo que la gente está ahora viviendo, que es el problema de la comida o del alojamiento. Jesús, cuando cuando los discípulos se dirigen a él, responde diciendo: dadle vosotros de comer. La respuesta de Jesús es curiosa porque, claro, el Señor está diciendo: os tenéis que interesar vosotros de este problema. Pero al final del episodio se entiende que el problema no solamente consiste en buscar las cosas materiales para que la gente satisfaga una necesidad, sino que el problema se resuelve de una manera más profunda, con la misma persona, compartiendo la misma persona. Los discípulos casi protestan cuando Jesús se dirige a ellos de esta manera y replican diciéndole: si no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a menos que vayamos nosotros a comprar de comer para todo este pueblo. Es decir, para los discípulos, el problema de la comida se resuelve solamente de una manera, con el dinero, lo cual significa que quien tiene dinero come y quien no tiene dinero pasa hambre o vive en la miseria. Jesús no está de acuerdo con esta mentalidad de los discípulos y de hecho es esta mentalidad la que no permite acoger la novedad de Jesús y no poder colaborar con él en su obra, que es en su trabajo, que es la construcción del reinado de Dios, es decir, de una sociedad fraternal, de una sociedad basada en la solidaridad, en la justicia y en la dignidad de todas las personas humanas. Jesús responde de nuevo a sus discípulos diciendo que la multitud, que el evangelista había indicado como 5.000 hombres, que se echen en grupos de 50. El verbo que usa el evangelista significa recostarse, estar recostado. Era la actitud que tomaban los señores, la gente bien acomodada, cuando iba a las cenas importantes. Se comía recostados en una especie de divanes o de camas para poderse así gustar mejor todavía el banquete. Y era la característica de la persona libre. Podía comer de esa manera. Los esclavos, los pobres, comían de rodillas o sentados en el suelo. Entonces, con esta indicación, Jesús está diciendo a sus discípulos que esta gente que se siente atraída por el mensaje del reinado de Dios son señores, son personas dignas, son personas ya que tienen que ser consideradas como en toda su libertad, en toda su perfecta dignidad. Y por eso la indicación de que se recuesten o que se echen en grupos de 50
El 50 como el 5000, las dos cifras que usa el evangelista, están relacionadas con el espíritu, el número 5, en el simbolismo numérico de los evangelios, en particular en Lucas, cuando en la fiesta de la Pentecostés habla de los 50 días. Es decir, Jesús quiere enseñar a su grupo cómo el espíritu renueva y cómo el espíritu crea realidades completamente nuevas y humanas, donde la promoción y la dignidad de los hombres y de las mujeres están garantizadas. Y una vez que los discípulos han respondido a las indicaciones de Jesús, la gente se ha recostado en grupos de 50, entonces Jesús ha tomado los panes y los peces, después de que los discípulos han dicho que solamente tenían 5 panes y los peces, Jesús toma en sus manos todo lo que la comunidad posee, y 5 más 2 suman 7, el 7 es el número de la totalidad, es decir, todo lo que la comunidad posee, Jesús lo toma en sus manos, lo bendice, mirando al cielo, lo parte, se lo dio a sus discípulos para que estos lo sirvieran a la multitud. Y el hecho sorprendente es que todos comieron hasta saciarse y recogieron las sobras de los trozos 12 cestos. El evangelista nos está enseñando de qué manera se construye el reino de Dios sobre la tierra, superando situaciones que a veces crean problemas profundos y dolorosos en la vida de los hombres, es decir, como el problema del hambre o de la comida. Jesús quiere enseñar a sus discípulos que el problema de la miseria o del hambre se puede resolver si la comunidad es capaz de compartir, si la comunidad no retiene para sí lo que considera suyo, sino que lo pone al servicio de la gente. Si la gente aprende de la misma comunidad este valor del compartir, de la solidaridad. Jesús ha hecho algo muy normal, es lo mismo que repetirá en la última cena, en la noche antes de ser entregado, tomará también el pan, bendecirá y dará el pan a sus discípulos. Es decir, todo lo que significa lo que se posee, que se puede dar por amor a los otros, todo esto crea abundancia, porque no solamente se dan las cosas materiales, lo que se posee se ponen a servicio, se comparten con los demás, sino también todo lo que uno es, todo lo que es la vida de una persona. Por eso Jesús le había dicho a sus discípulos, dadles vosotros de comer. No se trataba solamente de encontrar el alimento necesario para que el hambre de esta gente se saciara, sino que Jesús está diciendo a los mismos discípulos que sean ellos mismos, que sean ellos vida, que sean ellos pan, para saciar las necesidades de la gente. Y esta es la fiesta del Corpus Christi que hoy celebramos. Es una fiesta en la que los creyentes están invitados a ser pan, algo que nutre, que da vida, que promueve la vida de la gente, como ha hecho Jesús con sus discípulos, con la multitud, y como lo hace, sigue haciéndolo en la historia con su espíritu, en la fiesta que celebramos. Jesús nos invita a ser solidarios, nos invita a compartir, y de esta manera los problemas dolorosos y problemas que pueden parecer irresolvibles, se pueden superar si hay una comunidad generosa que es capaz de compartir lo que tiene y lo que es con la gente.